Hola a todos, es una alegría poder estar aquí, Ciudad de Dios. Qué gozo es poder reunirnos y compartir un tiempo juntos la palabra del Señor. En este día quisiera saludar primeramente a todas las personas que con gusto hoy se han conectado a todas las redes sociales para poder recibir el mensaje que Dios ha preparado para nosotros. Siempre que nos acercamos al Señor, Él se acerca a nosotros. Entonces, en este tiempo te invito a que dispongas tu corazón para recibir lo que el Señor ha preparado para ti y para mí y podamos crecer juntos en su palabra. Entonces, saludamos a todos y de una vez aprovecho la oportunidad para decirte, comparte este link con todas las personas que tú conoces en tus redes y que puedas ser de bendición para todos aquellos que están, ¿verdad?, necesitando de este mensaje de esperanza y de vida que tú y yo necesitamos también. De alguna manera, pensando un poco en qué hablar, el Señor traía a mi corazón en estos tiempos qué sucede con tanta presión. Y probablemente nos cansamos, por eso el tema de hoy se llama No te canses ni pierdas el ánimo. Y está basado en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, del versículo 1 al 4 en adelante. Vamos a estar allí en la versión de Nueva Biblia Viva. Y voy a leer para ustedes, como dice la palabra del Señor, de este modo. Por eso también nosotros, que estamos rodeados de tantos testigos, dejemos a un lado lo que nos estorba, en especial el pecado que nos molesta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por eso piensen en el ejemplo que Él nos dejó, pues siguió adelante a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores. Por tanto, no se cansen ni pierdan el ánimo, ya que en la lucha que ustedes tienen contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Este pasaje es maravilloso y nos invita precisamente a no rendirnos, a no cansarnos. Y cuando yo pensaba acerca de esto, el Señor me inquietaba mi corazón porque yo honestamente también estoy muchas veces cansada con muchas de las situaciones en las que nos vemos todos enfrentados día a día en este tiempo complejo que estamos viviendo de pandemia. Y sí, a veces nos agotamos y a veces nos cansamos. Y pensando un poco en esto, usted podría estar llegando a un punto donde quizás yo también, donde decimos, bueno, y no sucedió lo que esperábamos, qué es lo que está pasando, que aún ya no tengo más fuerza, ya estoy agotado, ya estoy cansado, ¿qué hago? ¿Qué hago en este tiempo? Este pasaje que acabamos de leer nos invita justamente a retomar, a renovar nuestras fuerzas, a entender de quién viene nuestra fe, nuestra fuerza para seguir adelante. Y además el Señor, cuando estábamos pensando en todas estas situaciones que estamos viviendo, nos recuerda los ejemplos que Él nos dejó en la palabra. Increíble. La palabra está llena de ejemplos para que usted y yo no nos rindamos, para que no nos cansemos, para que avancemos. Entonces, cuando miramos un poco hacia atrás, el capítulo 11 del libro de Hebreos, ahí donde está el hall de la fama de los héroes de la fe, estamos viendo justamente personas que lucharon, personas que contra todo ellos avanzaron sin rendirse, no se cansaron. El Señor nos deja este ejemplo, muchos de estos ejemplos en la palabra para que usted no se rinda, para que usted avance, para que usted confíe en que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Entonces hoy te digo, no te rindas, sigue adelante. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Él es Dios, Él no es como nosotros, Él es nuestro Señor. Y dando esta antesala de este inicio, solamente quiero pedirle al Espíritu Santo en esta mañana que nos ayude, que nos llene, que sea Él el que nos permita que su palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca mucho fruto. Que sea Él el que nos invite y nos anime, que nos avive de nuevo el fuego del don que ha puesto en cada uno. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros acá.
Y usted dirá, bueno, ¿y por qué no me rindo? Bueno, primeramente, porque el mejor de los ejemplos y el que jamás se rindió es Jesús, ¿verdad? Entonces cuando entendemos esto decimos, Jesús no se rindió. Él siguió hasta el final de su misión, hasta poder decir, consumado es. Fue difícil, claro, lo clavaron en una cruz, le pusieron una corona de espinas. Todas las mismas personas que él sanó y que él libró estaban allí y lo crucificaron. Pero a pesar de eso, el Señor nunca desistió. Él no se cansó, Él no se rindió. Y Él nos está dejando este pasaje para que entendamos que no estamos solos, ni tú ni yo, ni Él es ajeno al dolor que tú y yo podamos estar teniendo, a las situaciones o las dificultades que estemos enfrentando. Debemos entender que Él nos deja toda esta palabra poderosa para que nosotros podamos refugiarnos en su palabra, llenarnos de su fuerza, de su poder, de la fe que produce su palabra, porque ciertamente la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Entonces cuando usted se llena de esta fe, de una forma sobrenatural, al igual que estos héroes de la fe que taparon bocas de leones, que se cayeron los muros de Jericó solamente por tocar unas trompetas o encender unas antorchas, por, por, por caminar como lo hizo Abraham, ¿verdad? Y que su fe sea contada por justicia, por creer contra toda esperanza. Justamente la palabra está llena de estos ejemplos para que tu fe se vea aumentada. Y hoy quisiera recordarte lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 42, versículo 3, que en momentos difíciles como hoy, que en momentos en los que podrías estar cansado y podrías estarte desanimando, hoy el Señor nos recuerda, su palabra dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Esta palabra nos recuerda que Él es escudo alrededor de nosotros. Es como cuando uno ve los tizones encendidos, ¿verdad? Y ve uno que está aparte. Ese que está aparte pareciera que se empieza a apagar, pero si usted lo sopla ligeramente vuelve a arder. Imagínese cuando usted lo une a los demás tizones, como cuando nosotros adoramos juntos, ¿verdad? Hay una fortaleza que viene de lo alto, nos volvemos a llenar de la fuerza y del poder del Señor. Es como cuando usted ve esa candela, esa vela en un queque y uno lo ve que está a punto de apagarse. ¿Qué es lo que hacemos? Usualmente la tapamos así, ¿verdad? Y la vela está atrás y es como el Señor guardándonos para que no nos apaguemos, para que tu vela, tu mecha de esa candela no se apague. El Señor nos guarda, el Señor nos cubre y nos cuida. Entonces, quiero que tengas esto en tu corazón, que aunque pareciera que está debilitándose tu mecha, es ahora cuando el Señor más ha puesto su escudo alrededor de ti, para que empieces a arder con más fuerza, porque es en este tiempo donde vas a conocer el poder de Dios realmente. Porque cuando estamos abatidos es cuando nos impulsa la presencia del Espíritu Santo a buscar en el secreto el poder que viene de lo alto. Entonces, retomando un poco los ejemplos de la palabra acerca de los héroes de la fe, tengo dos ejemplos nada más que quiero mencionarles. Uno es Moisés, que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 27 de la traducción del lenguaje actual, dice así: Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey, ni se rindió. Nunca, vea qué interesante, nunca se rindió. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Qué tremendo. Moisés no se rindió a pesar de que el rey de Egipto se opuso todas las veces contra él, a pesar de que el mismo pueblo de Israel estaba oponiéndose a él, él no se rindió. Él continuaba con fe, él no se cansó, él no se desanimó, pero hay una clave. Él estaba viendo al invisible, al Dios Todopoderoso. Él es un ejemplo increíble. Cuando usted tenga tiempo, léalo, porque realmente va a aumentar su fe al oír que abrió el mar rojo. Imagínese, el Señor lo usó para mostrar sus obras portentosas a través de Moisés. También vemos otro ejemplo como lo es Pablo, ¿verdad? Es un muy buen ejemplo de personas que no se rindieron, que no se cansaron, que perseveraron hasta el final. Y me encanta este pasaje que está en 2 de Timoteo capítulo 4, del versículo 7 al 8. Dice así en Reina Valera: he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué tremendo, ¿verdad? Él estaba diciendo que había peleado la buena batalla, pero él se había guardado su fe. Por lo demás, versículo 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso. Resiste, persevera, no te rindas. Dios ha guardado una corona para ti. Es para ti. Él está esperando que tú vengas por tu corona. Y el Señor la tiene guardada. Y cuando usted lo lee en Apocalipsis, que ahora lo trae el Señor a mi corazón, lo recordará. Él ha preparado una corona para ti, al que venciere, al que persevera. Entonces, muy bien, retomando nuestro pasaje inicial, que, ¿verdad? Luego de esta antesala de hablar un poco de los héroes de la fe, pues eran muchos, ¿verdad? Y el Señor dice, no nos alcanzaría colocarlos todos acá. Retomando justamente en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, que es lo que nos trae hoy aquí. Ahí descubrimos unos 5 pasos interesantísimos de qué hacer para no desanimarnos? ¿Qué hacer para no cansarnos? ¿Por qué no debemos rendirnos? ¿Por qué te digo hoy no te rindas? La primera parte donde el Señor me llevó fue en el primer versículo. Dice, por eso también nosotros que estamos rodeados de tantos testigos. Entonces, paso 1, estás rodeado de testigos. ¿Quiénes son esos testigos que te rodean? Porque usted podría decir, bueno, sí, yo me comparo con gente que está alrededor, que, bueno, no tiene mucha fe, que a lo mejor está hablando cosas que no son positivas y que son negativas. Entonces, esos testigos no son de los que se refiere a la palabra. Por eso este primer paso que te doy es para que te asegures de que los testigos que están a tu alrededor son como esos testigos de los héroes de la fe, de Hebreos 11. Que te rodees de testigos que aumenten tu fe, que edifiquen tu vida, que te ayuden a crecer en fe. Estos testigos son los que contra todo pronóstico decidieron creer. Estos testigos son los que creyeron a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. El Señor te dice, rodéate, así como me lo decía a mí, rodéate de gente que te ayude a crecer en fe. Ese es el primer paso, que nos podamos reunir para ser de edificación y de bendición a otros, no para detenernos, sino para avanzar. El Señor, es como si el Señor le estuviera diciendo a ellos en el momento de la espera, porque ellos están esperando, ellos están allí esperando una promesa. Es como si el Señor susurrara en nuestro oído, espera, vas a recibir lo que he prometido. Eso es el ejemplo de los héroes de la fe, en una espera para recibir lo que Dios dijo que iba a hacer. Y el Señor no es como nosotros, Él no es un hombre como nosotros. Lo que ha prometido en su palabra lo va a cumplir. Y es claro que los que esperaron recibieron la promesa. Entonces, déjame decirte, Dios lo va a hacer como lo planeó para ti. Lo va a hacer porque es su promesa. Entonces sí, es importante que nos rodeemos de gente que nos ayuda a crecer en fe. Paso 2, debes dejar de un lado todo aquello que te estorba, que está en el versículo 1. Allí mismo estamos leyendo del capítulo 12 de Hebreo. ¿Qué es lo que nos estorba? Dice, especialmente el pecado. ¿A qué se refiere el Señor acá? El pecado es todo aquello que nos distrae del propósito de Dios, es todo aquello que nos inclina y nos incita a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios, lo que transgrede la ley de Dios. Entonces, ¿y qué está dentro? Sí, hay una fuerza interna que como que nos incita a hacer lo que no está bien. Pero el Señor nos dice hoy, deshazte de eso. Deja a un lado ese peso que te detiene para correr esta carrera a la cual el Señor nos ha llamado hoy. Entonces, el pecado es algo que nos detiene, que nos desgasta, nos desanima. Cuando usted se enfoca más en el pecado, pierde el propósito de lo cual está haciendo hoy. ¿Por qué estoy desanimado? Porque en lugar de poner mi mirada en el Señor, estoy poniendo mi mirada en el pecado, en lo que me está distrayendo, en lo que me está gastando. Y eso no me permite correr la carrera que el Señor ha preparado para mí y para usted, que tengo por delante. Entonces necesito entender y debo estar alerta. ¿Qué es lo que me separa de la victoria a la cual el Señor me llamó? Porque el Señor te llamó para ser más que vencedor en Cristo Jesús.
Entonces, es el pecado, el peso. Es como cuando el nadador se pone un lastre, trae un peso justamente que le impide y le está más bien deteniendo en su crecimiento para avanzar en la carrera que tiene por delante, ¿verdad? Entonces, no dejes que eso te detenga. Deshazte del pecado, de todo aquello que está tomando el lugar que Dios tiene que tomar en tu vida y deja a un lado todo esto que te está estorbando, especialmente eso que te desenfoca de poder alcanzar el propósito por el cual estás en esta tierra. Punto 3, que está allí mismo en el versículo que estábamos leyendo del capítulo 12 de Hebreos. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Wow, cuando pensamos en esto es correr con paciencia, ¿verdad? Es como antagónico, o corro o tengo paciencia. No, 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 es que es como cuando usted ve un maratonista. Usted ve un maratonista y ¿qué sucede? Él está corriendo, pero es una carrera de resistencia. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Dios te está diciendo, corre con paciencia. Ten paciencia. No es tiempo de mirar atrás a ver por dónde vienen los otros corredores. No es tiempo de mirar hacia los lados por dónde están ellos. No es tiempo de mirar ni desenfocarte. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de seguir adelante. No te detengas. No es un momento para hacer un break, para hacer un descanso. No, es como el maratonista que sí, le duele quizás los músculos para seguir corriendo. Probablemente está su cuerpo diciendo, te estás cansado. Pero hoy el Señor te dice, no es en tus fuerzas, es con las fuerzas del Señor. Porque humanamente usted y yo no podemos, pero en el Señor sí podemos. Entonces, corre con paciencia esta carrera que tienes por delante. No te detengas, avanza. No dejes que nada te distraiga. Quita el peso que traías del pecado y verás cómo vas a alcanzar lo que Dios ha prometido para ti. ¿Cuál es esa meta en la que el Señor quiere que tú pongas su mirada? La meta es Jesús. Entonces, si estás corriendo esta carrera con paciencia, pon tu mirada en Jesús. Ese es el paso 4. ¿Quién tiene el final de tu carrera en sus manos? Jesús. Entonces, es como, yo no sé si puedas recordar cuando estabas en educación, deporte, en el colegio o en la primaria, y te dicen, dé unas vueltas aquí a todo esto, y usted va dando la vuelta y cuando el profesor te dice, te queda una, tú vas bajando la fuerza, vas bajando la intensidad. ¿Por qué será? Porque el ser humano tiende como a fácilmente decaer, fácilmente perder el ánimo. Y el Señor te está diciendo, no, ni aunque te faltara una vuelta, no dejes de correr con paciencia. Pon tu mirada al final, en la meta, en Jesús. Él es el autor y consumador de tu fe. Él es el que va a perfeccionar tu fe para que puedas avanzar a pesar de las dificultades, a pesar del pecado que pueda estarte deteniendo, a pesar de lo que te está distrayendo. Pon tu mirada fija en el Señor, como cuando Pedro caminó sobre el agua. ¿Por qué? Porque estaba su mirada en Jesús. Él le dijo, ven Pedro. ¿Y a dónde estaba la mirada de Pedro? En el Señor Jesús. Y allí mismo él pudo caminar sobre el agua. Hoy el Señor te dice, avanza. Puede ser que te duela, puede ser que estés pasando por circunstancias complejas, puede ser que no tengas cómo pagar las cuentas, puede ser que estés sin trabajo y aún sin alimento. Pero el Señor hoy te dice, pon tu mirada en mí, porque Él es el proveedor, Él es nuestro Señor. Toda nuestra provisión viene de Dios, no es humana. Y si hoy pudiéramos contar las historias maravillosas que Dios ha hecho en medio de esta pandemia, usted y yo podríamos decir, Dios ha sido fiel y es bueno. Entonces hoy el Señor nos recuerda, pon tu mirada en Él, aunque te quede la última vuelta, aunque sea la última, no descanses, adelante, avanza, corre, es el momento de esforzarte más, esfuérzate aún más. El punto número 5 nos recuerda que así lo hizo Jesús, Él es el ejemplo más grande que tenemos, el mayor de todos, porque a pesar de saber que Él iba a la muerte, a pesar de saber lo que le iban a hacer, su recorrido, de los golpes, de los maltratos que iba a tener, a pesar de los clavos que le iban a poner en sus manos, a pesar de saber de que tú y yo le íbamos a fallar, a pesar de eso, él decidió no rendirse, él decidió no descansar. No vemos en la Biblia en ningún momento en su caminar que descansó, él siguió adelante hasta llegar al punto de decir que la misión había sido cumplida, porque el Señor nunca se rinde.
como nunca se ha rendido conmigo, nunca se va a rendir contigo. Él nunca se rinde. Él seguirá hasta cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Él es el mejor ejemplo. El Señor Jesús nos recuerda en justamente Hebreos 12:3, dice, por eso piensen en el ejemplo que Él nos dejó, porque usted dice, pero ¿cómo hago si estoy agotado, si estoy cansado? Es que nuestra fuerza viene del Señor. Él nos dejó el ejemplo para seguir. Dice que Él nos dejó, pues siguió adelante a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores. Por tanto, no se cansen ni pierdan el ánimo. Él mismo nos está diciendo. Es más, te voy a decir algo. Estás en la carrera donde está el Espíritu Santo diciéndote, avanza. Él es nuestro mejor porrista. Él es el que te está diciendo, sí, yo sé que te duele, es difícil, yo sé que no tienes lo que esperabas, pero si tú avanzas, yo voy contigo porque al final vas a sentarte en esa mesa y vas a disfrutar de ese banquete. Por eso hoy el Señor nos recuerda, pon tu mirada en mí. Dice la Biblia justamente que por el gozo que fue puesto delante de Él, porque Él te miró a ti y me vio a mí. Allí al final dijo, sí, voy a seguir. Y por eso avanzó en obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Y déjame decirte algo, la victoria del Señor es total, es absoluta. En esa victoria el Señor ganó sobre todo, todo se sujeta al Señor, principados, potestades. Él venció sobre la enfermedad, Él venció sobre las transgresiones, sobre las maldiciones, Él venció la muerte. Él venció todo aquello que se oponía para que tú y yo recibiéramos la salvación. Él, su obra fue perfecta y es perfecta. Por eso el Señor te dice hoy, persevera, no temas, avanza, no ceses en la carrera, sigue adelante, anímate, vuelve de nuevo, inténtalo. Si te caes, avanza. Yo estoy aquí para ayudarte, para levantarte. La palabra me recuerda, 7 veces cae el justo, 7 veces te levantará el Señor. Que no es fácil, no. Él nunca prometió que sería fácil. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Déjame decirte algo, el Señor está de tu lado y está de mi lado. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Solamente te dejo un par de citas para cerrar. Con esto quiero ya cerrar esta pequeña enseñanza de hoy. Solamente quería dejar en tu corazón que aunque pudieras estarte agotando o cansando, pon tu mirada en Jesús. De Él proviene nuestra fuerza. Cuando eres débil es cuando Él te hace fuerte. Es allí donde Él perfecciona su poder en nuestra debilidad. Allí es donde el Señor se glorifica. Colosenses 1:11, vea lo que dice, para que no te desanimes y perseveres. Dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. No es en tu fuerza, no es en mi fuerza, no es con mi mente, no es con mi inteligencia ni con la suya. Es con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Interesante, ¿verdad? Si puedes hacerlo en el poder del Señor, perseverarás. Sin el Señor no lo podemos lograr, pero con Él sí, como dice David, asaltaremos muros y haremos, ¿verdad?, proezas grandiosas con nuestro Dios de nuestro lado. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama. Algo complicado. Usted puede decir yo amo, pero ama como Dios ama. Es una muy buena noticia. Él nos puede llevar a amar como Él ama. Y cierra diciendo esto. Y a perseverar como Cristo perseveró. Es allí justamente donde cierra la base de todo. Es como Él lo hizo. Es con Él, es con su fuerza, es con su poder, con su gracia. Es Él el que te da la fe para avanzar, es Él el que te da el poder para continuar. Es a través de Él que lo vas a lograr. Y con esto cierra Hebreos 10:36 para que quede en tu corazón, para que el Señor escriba toda esta palabra en ti, para que vuelvas de nuevo a refrescarte en las aguas vivas del Señor, para que tu fe sea aumentada como nunca antes, para que puedas caminar sobre el agua como lo hizo Pedro, para que puedas ver a aquellos que estaban enfermos, verlos sanar, para que veas a tu familia salva, para que puedas ver multitudes venir a Jesús. Hoy el Señor te recuerda, Hebreos 10:36, ustedes necesitan perseverar. ¿Para qué? Después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él
ha prometido. Persevera, porque lo que Dios ha prometido conforme a su voluntad, Él lo va a cumplir. Y hoy te digo lo siguiente: si no conoces este mejor amigo que es el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús, si hoy quisieras que Él viniera y entrara en amistad contigo, solamente tienes que invitarlo a entrar en tu corazón. Y te pido que hagas conmigo esta pequeña y breve oración para que le pidas al Señor que te ayude si estás perdiendo tu fuerza, así que te ayude si estás sintiéndote cansada o agotada. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias porque tú entregaste tu vida por mí en la cruz. Gracias porque yo sé que tú perdonaste mis pecados y hoy me arrepiento por haberte fallado y te doy las gracias porque has escrito mi nombre en el libro de la vida. Hoy quiero que me ayudes a no cansarme, sino a animarme y a ver con mis ojos lo que tú has prometido que harás. Gracias, Señor. Y a ti, Iglesia, Ciudad de Dios, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra, es hermosa y poderosa, poderosa para recordarnos que en ella hay fe para vencer lo imposible. Gracias, Señor, porque hoy nos estás recordando que debemos rodearnos de gente de fe que nos edifique y nos ayude a crecer, para que aún más aumente nuestra fe y la de los que nos rodean. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que debemos dejar a un lado el pecado y todo aquello que nos pueda detener en esta carrera maravillosa de un día encontrarnos contigo. Ese es nuestro anhelo, mirarte un día cara a cara, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que tú estás con nosotros, que no debemos cansarnos, que esta carrera la debemos correr con paciencia, porque en ti somos más que vencedores, porque tú ya venciste por nosotros, porque tú nos estás esperando para darnos esa corona de vida que has prometido a aquellos que te aman y que nunca van a cansarse, que siempre permanecerán con ánimo al escuchar claramente la voz de tu espíritu decirnos: sigan, vengan, perseveren, pon tu mirada en Jesús, no lo olvides. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias, Ciudad de Dios, por este tiempo. Ha sido una alegría poder compartir este pequeño mensaje. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero que el Señor te haya llenado de fuerza, de alegría, de fe, muchos deseos y muchos ánimos de continuar en medio de esta carrera, porque lo que Él ha prometido lo hará conforme a su voluntad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te mire con agrado, que su bendición sea en gran manera sobre ti y tu casa. Dios te bendiga. Buen día.